Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Les vamos a invitar que en este bonito día usted con nosotros adoremos el nombre de nuestro Señor Jesús a través de estos hermosos cantos que hemos preparado para Él. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Si hay una unción
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Es una bendición poder llegar ante ustedes y traerles una reflexión de la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero llevarlos a meditar sobre una parábola muy interesante que se titula la parábola del amigo. Es una parábola que se desprende de la enseñanza de Jesús sobre pues podríamos decir, de una idea renovadora acerca de la oración, de cómo podemos acercarnos a Dios confiadamente. Y de ahí se desprende una parábola muy interesante que el Señor Jesús les enseña a los discípulos y que Lucas logra captar y acomodar perfectamente para que nosotros podamos hacer una valoración de esta idea renovadora. Y quiero que vayamos a una porción que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versos del 1 al 13. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 13. Encontramos esta lectura interesante que nos va a llevar a una reflexión sobre lo que es la revelación gloriosa de Jesús sobre el poder de la oración. De eso nos habla precisamente esta parábola. Pero antes de que Jesús contara esta parábola, mis hermanos, el Señor nos deja una revelación, una declaración muy interesante que hace revolucionar toda la enseñanza de todos los tiempos y nos trae a nosotros una revelación extraordinaria del reino de los cielos. Vamos a leerlo, por favor, acompáñeme. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dártelos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oremos, por favor, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estas bendiciones maravillosas que nos das de poder estar aquí meditando en tu bendita palabra. Señor, nos declaramos necesitados de ti, nos declaramos sedientos de tu palabra. Ven a saciar nuestra hambre y ven a saciar nuestra sed espiritual. Necesitamos alimentar nuestra fe, necesitamos alimentar nuestra confianza en ti ante estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Señor, solo tú puedes ayudarnos, por eso clamamos a ti, que tu bendición sea sobre nosotros. Espíritu Santo, guíanos en esta
prédica, Señor, de este momento. Te lo imploramos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero llevarles, hermanos, a la luz de esta escritura. Quiero llevarlos a reflexionar sobre algunas cosas interesantes que podemos aprender de esta enseñanza extraordinaria que Jesús comparte también a los discípulos. Hay algunas motivaciones que se desprenden precisamente de esta oración del Padre Nuestro. Es una oración muy conocida por casi la mayoría de los creyentes e incluso de los no creyentes. Pero toda esta revelación tan extraordinaria surge precisamente de una petición muy inquietante para los discípulos. Y ellos hacían como cierta comparación, y esto sí es molesto, cuando ellos dicen así como también Juan enseñó a sus discípulos. Esto es muy molesto, hermanos, cuando queremos algo de alguien y hacemos la comparación. Es molesto cuando nos exigen algo comparándonos con otro. Pero el Señor, en su bondad, en su misericordia, hizo a un lado todo eso que puede afectarnos a cualquiera de nosotros, y aprovechó esta preocupación o esta petición de los discípulos para revelarles una verdad muy interesante del reino de Dios. Es una declaración, hermanos, que es muy profunda, la verdad, pero tiene un contenido muy rico, muy sabroso y muy oportuno para nosotros. Y el Señor aprovecha este momento de petición que ellos hacen y les revela una verdad del reino de Dios. Y esto, mis hermanos, es de verdad extraordinario. Y aquí surge precisamente lo que es la oración del Padre Nuestro. Cuando uno analiza esta idea tan brillante, de dónde surge precisamente este tesoro tan valioso para nosotros como creyentes, la oración del Padre Nuestro, uno, hermanos, descubre algo sorprendente cuando uno lo analiza con mucho cuidado. Y uno llega a la conclusión que el mundo está gobernado por hombres y mujeres que ya murieron, que ya no están entre nosotros. Esto puede sorprendernos, pero cuando nosotros lo analizamos con mucho cuidado, y sobre todo cuando comenzamos a considerar el hecho de que todas las ideologías utilizadas como el fundamento de los gobiernos, como el fundamento de las muchas religiones que hay, o como el fundamento de las muchas instituciones que conocemos, ya sean civiles, sociales, se construyen, hermanos, sobre la base de ideas de personas que ya no se encuentran con nosotros. Hablamos del imperialismo, hablamos, por ejemplo, de la monarquía, hablamos del socialismo, del comunismo, de la democracia, de las dictaduras. Todas estas ideas de estos sistemas de gobierno, hermanos, nacen o han nacido a partir de ideas cultivadas, de ideas gestadas, de ideas desarrolladas por hombres, quienes, aunque el tiempo, hermanos, ha pasado, sin embargo, ellos han muerto hace muchos años, mas sin embargo sus ideas permanecen con nosotros. Uno de los grandes generales mexicanos, cuando lo cuestionaron que era el apóstol de las derrotas, el general Mejía, alguien lo confrontó y le dijo: mañana que nos vamos a enfrentar en esta guerra, te puedo asegurar que vas a perder.
porque tú eres el apóstol de las derrotas, no has ganado una sola. Y él contestó con mucha seguridad: yo no lucho para ganar, yo lucho por principios y por ideas que un día van a triunfar. Y esto nos habla precisamente que todo sistema de gobierno imperialista, monárquico, socialismo, comunismo, democracia o cualquiera otra, están fundamentadas a partir de ideas cultivadas, gestadas por hombres que, aunque ya no están con nosotros, ellos permanecen entre nosotros, están presentes mediante la aplicación de sus ideales en nuestra sociedad moderna. Nosotros también, como cristianos, somos consecuencia de una gran idea que nació precisamente en el corazón de Dios y que se ha ido desarrollando poco a poco en nosotros. Cuando nosotros analizamos esto, mis hermanos, descubrimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo cierto es que la muerte nunca puede acabar con una idea. Es decir, que las ideas viven por más tiempo que los seres humanos. Y no hay ser humano, oiga bien esto, mis hermanos, no hay ser humano que pueda destruir una idea. Las ideas nunca pueden ser destruidas por armas tangibles, ya sean espadas, tanques, armas nucleares, biológicas o químicas. ¿Por qué? Porque estas se gestan en un lugar donde ningún arma forjada puede llegar. Y esta es la mente. Se puede acabar con la vida de un hombre, pero nunca se puede destruir sus ideas, porque estas se pueden transmitir de generación en generación. Lo que sí yo creo, mis hermanos, es que la única manera de derrotar una idea perversa consiste precisamente en concebir una idea mejor, porque las ideas solo se destruyen con otras ideas. Y el Señor sabía que los pensamientos controlan al mundo y que nosotros nos convertimos precisamente, mis hermanos, en aquello que nuestros pensamientos nos imponen. Y el Señor Jesús está aplicando precisamente en esta ocasión, a través de esta enseñanza de la oración del Padre Nuestro y de la parábola del amigo, está precisamente enseñándonos esta premisa del rey Salomón, que dijo: porque cual es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Ahora fíjese, hermano, como que el Señor en su soberanía iba poco a poco aplicando su plan de revelar los secretos de su reino a través de cada una de estas parábolas que hemos estado revisando, que hemos estado estudiando o que hemos estado leyendo, y que abren como un abanico nuestra mente para entender correctamente los ideales de lo que es el cristianismo o los ideales de lo que es el evangelio de Jesucristo. Como que el Señor en su soberanía, poco a poco, mis hermanos, va transmitiendo sus nuevas ideas sobre las bases de lo que llamaríamos el nuevo formato, para ir estableciendo las fronteras, los límites de lo que es el reino de Israel y de lo que es el reino de Dios en la tierra, a través precisamente de lo que es la iglesia. Ahora fíjese, cuando nosotros analizamos esta lectura de esta comunión fraternal, que Lucas precisamente la aprovecha para señalar varias cosas que son sumamente importantes para nosotros y que se desprenden, hermanos, precisamente de la oración del Padre Nuestro que acabamos de leer. De esta oración del Padre Nuestro se desprenden algunas cosas muy interesantes, pero yo quiero hablar solamente de 4 de ellas. La primera, que esta oración del Padre Nuestro es una oración, hermanos, de muchos y para todos. Es decir, que todos cabemos ahí.
Porque antes de este momento, como que solamente había ciertos privilegiados en el reino de Israel que tenían el número secreto para hablar con Dios. Como es que solamente era exclusivo de algunos el tener ese acercamiento con Dios. Y la oración del Padre Nuestro, hermanos, se abre precisamente para que esta oración sea una oración de muchos y para todos. Que todos podemos acercarnos a Dios, que todos podemos tener un acercamiento con Dios, sea cual sea nuestra nacionalidad, sea cual sea nuestro género, sea cual sea nuestro estatus social, sea cual sea nuestro estatus económico, no importa, podemos acercarnos a Dios. Por eso el Señor comienza diciendo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que es una oración de muchos y para todos, que está al alcance de todos. Me ha tocado llegar a lugares, hermanos, donde los pensamientos doctrinales están muy encontrados, pero cuando uno llega a intervenir por invitación de algunos familiares ante el dolor, la pena de la partida de un ser querido, cuando comenzamos con estas palabras de Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, todos guardan reverencia y como que se inclinan, porque a pesar de nuestras diferencias religiosas nos unimos a ese sentir, porque esta oración que Jesús está estableciendo como una idea renovadora, mis hermanos, es una oración precisamente de muchos y para todos. Esta era la idea renovadora de Jesús. Él está revelando algo diferente, porque a Dios jamás se le podría llamar Padre. Por eso le criticaban a Jesús: cuando oren, dígale: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la primera motivación o enseñanza. La segunda es precisamente que esta oración es una oración de familia. Es una oración de familia. Es una oración que de rodillas nos debemos acercar con toda confianza a nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial que es. No el Dios de la distancia, no es el Dios de aquel que tenemos que andar escondiéndonos cada momento porque nos anda buscando para censurarnos, para cuestionarnos, para maltratarnos, para humillarnos. No, una oración de familia, una oración donde podemos acercarnos todos para platicar con Él y decirle: santificado sea tu nombre. Podemos acercarnos a Él con toda confianza. En tercer lugar, hay otra motivación que se desprende, que es una oración de confesión. Que podamos acercarnos a Él y confesarle, decirle lo que sentimos, lo que somos, y pedirle perdón. No importa nuestra condición, que podamos acercarnos a Él y confesarnos a Él. No tenemos que andar confesando nuestros pecados, nuestras fallas a otras personas. ¿Por qué tenemos que confesarle a alguien que no conocemos también, para que guarde nuestros secretos a personas como seres humanos, cualquiera que sea su posición? Todos fallan, amigo. Hasta los mejores amigos nos han dejado en vergüenza cuando nosotros abrimos nuestro corazón y les decimos cosas que nadie debe saber. Y de repente todo lo que había permanecido en silencio, porque es una pena que nos causó mucho dolor, fue una circunstancia que nos hizo mucho daño y la guardamos con mucho temor y temblor. Pero cuando vengamos a Dios tenemos que hacerlo con una confesión plena, porque Él sabe guardar nuestros secretos. En cuarto lugar, la oración del Padre Nuestro también, hermanos, es una oración de confianza. Tenemos que saber y entender, mis hermanos, que nuestro Padre Celestial tiene todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué podemos necesitar que Él no lo tenga? Él dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a Él, debe haber en nosotros la confianza.
de que Él va a entender nuestra necesidad, de que Él va a entender nuestra realidad, nuestra situación. Y es ahí donde nosotros debemos movernos. Es una oración de confianza cuando Jesús comienza a declararlo, cuando dice: perdónanos, líbranos, guárdanos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración de confianza, de que Él nos va a cuidar, de que Él nos va a proteger, de que Él enviará su ángel para cuidarnos. Y después de esta enseñanza maravillosa que Jesús comparte a sus discípulos y que nos deja a nosotros un legado maravilloso, de estas 4 frases, hermanos, que hemos compartido, muy sencillas, se desprenden algunas motivaciones en esta oración del Padre Nuestro, y que es la idea reveladora de Jesús. Comienza Él a narrarnos la parábola del amigo. Y lo primero, a motivación que nosotros podemos encontrar en esta historia y en esta lección, en esta cátedra que Jesús le está dando a sus discípulos, es precisamente que el que ora sabe que tiene un amigo. El que ora sabe que tiene un amigo. Un amigo. Hoy vivimos, mis amados hermanos, situaciones muy delicadas y muy graves. ¿Cuánta falta a veces nos hacen los amigos cuando pasamos situaciones de mucho desgaste emocional, de mucho desgaste espiritual, y sentimos que estamos solos? Necesitamos de alguien que nos acompañe. Y Jesús comienza a narrar precisamente esta parábola del amigo. Y comienza precisamente diciéndonos: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y lo primero que se desprende de esta motivación es precisamente que el que ora sabe que tiene un amigo. Que no tenemos, hermanos, que ver a Dios a distancia, sino a un acercamiento. Dios quiere que realmente abramos nuestro corazón, porque el corazón de Dios está abierto para bendecirnos, porque el corazón de Dios está abierto para exaltarnos, porque el corazón de Dios está abierto para ayudarnos. Eso es precisamente lo que nos enseña esta parábola, y Jesús abre la puerta de su corazón para revelarnos precisamente quién es nuestro Padre Celestial, quién es nuestro Creador. Y nosotros, como gente de oración, hermanos, debemos acercarnos confiadamente, entendiendo que cuando hablamos con Dios estamos hablando con un amigo. Jesús mismo, cuando está ya para despedirse de sus discípulos, les dice: ya no les llamaré más, sino que les llamaré mis amigos. Porque a veces hay cosas, hermanos, que nos dividen. Él pudo haberle dicho: ustedes son mis discípulos, serán mis apóstoles, pero no, dice: ahora serán mis amigos. Esto quiere decir que cuando hay ese compromiso de amistad, no hay cosas escondidas. Y eso nos compromete más a portarnos con altura, con dignidad, para no fallarle al amigo, aquel que nos abre su corazón para darnos toda esa confianza. Y esta parábola, en esta oración del Padre Nuestro enlazada, nos motiva precisamente que cuando oremos, sabemos que tenemos un amigo maravilloso en quien confiar. Hay cientos de familias, hermanos, que son fuertemente azotadas por grandes problemas, por graves problemas: violencia, incestos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. La economía está en un problema serio en estos días, pero, mis hermanos, Dios quiere que dependamos de Él, que no dependamos más de nuestra propia fuerza. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es cierto que a veces Dios permite que caigamos en ciertos niveles, pero ahí estará su mano para cuidarnos. ¿Qué mejor
enseñanza aquella de Jesús, de aquel hombre, hermanos, que se acercó a Jesús en una gran necesidad, cuando parecía que no había solución a su problema. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. La lepra, y el Señor dijo: quiero, sé sano, y al instante la lepra desapareció. En el Antiguo Testamento tenemos algunos testimoniales maravillosos, como aquellos jóvenes hebreos que cuando fueron lanzados al horno de fuego, Dios no los libró del horno de fuego, de ser lanzados al horno de fuego, pero cuando cayeron al fuego, al horno de fuego, y aquellos que los lanzaron cayeron muertos por el fuerte calor que salía de aquellos hornos, hermanos. Mas sin embargo, antes que ellos llegaran a caer, Dios había enviado su ángel para cuidarlos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así de que el que ora sabe que tiene un amigo de verdad. En segundo lugar, también debemos entender que el que ora sabe que el amigo tiene los recursos que le faltan. El que ora debe saber que el amigo tiene los recursos que le faltan. Hoy tenemos, amados hermanos, un mundo donde se vive mucha desconfianza. Hay mucha gente que dice: ya no sé si creer o no creer. Ha sufrido tantas decepciones. Algunas personas nos han dicho: ya no creo en nada ni en nadie. Hoy vivimos tiempos críticos, mis hermanos, donde ni los padres confían en los hijos, ni los hijos confían en los padres. ¿Cómo nos hace falta tener confianza? ¿Cómo nos hace falta tener amigos de verdad? Y hoy vivimos en un mundo donde hay cientos de familias que tienen hambre de paz, que tienen hambre de amor, que tienen hambre de felicidad, que tienen hambre de seguridad, que tienen hambre de satisfacción, que son más las necesidades que los recursos que hay. Pero esta parábola nos enseña precisamente, hermanos, que el que ora debe saber que el amigo que él tiene los recursos que a él precisamente le faltan. En estos tiempos, hermano, no es fácil decir: ahí está mi casa, puedes llegar cuando quieras. Hemos sufrido tantos descalabros, hemos sufrido tantas situaciones complicadas. O ahí está mi cartera, toma lo que quieras, mujer. O toma lo que quieras, hijo, ahí está mi cartera. O cuando quieras mi carro, ahí está, tómalo y tráemelo cuando ya no lo necesites. He escuchado tantas historias de hermanos que han llegado bastante lastimados, afectados por alguien que abusó de esa confianza que se les da. Cuando tenemos un amigo debemos cuidar, porque los amigos cuestan, la amistad cuesta. Pero esta parábola nos enseña precisamente, mis hermanos, que el que ora debe saber que tiene un amigo, y ese amigo tiene todos los recursos que a nosotros nos hacen falta. Jesús quiere, mis amigos, que tengamos mucha confianza en Él, que Él no va a fallarnos. Y finalmente, el que ora debe saber que tiene un amigo al que le tiene mucha confianza. Y es aquí donde el Señor hace precisamente estas declaraciones conocidas por todos nosotros. Yo os digo, el Señor hace esta declaración interesante: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es ahí donde el Señor está estableciendo una base firme de lo que es la fe. La fe, mis amados hermanos, es la que mueve a Dios. La fe es la que mueve el corazón de Dios. Cuando nosotros nos conectamos en la confianza, en la fe, en esa certeza que nos da su palabra, amados hermanos, todo el universo comienza a alinearse para que tú y yo podamos obtener no lo que queramos, sino lo que necesitemos de parte de Dios.
Por eso aquí nos dice claramente: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esto nos habla de una fe activa, no de una fe pasiva, de aquellos que dicen: bueno, si Dios quiere ya me lo hubiera dado, si Dios quisiera ya hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. No, hermanos, nuestra fe debe estar en esa sintonía, en esa frecuencia maravillosa de lo que es el amor y la misericordia de Dios. No se trata de caprichos, no se trata de necedades, se trata de que debemos sintonizarnos en esa frecuencia divina, caminando en el formato de Dios, caminando en el círculo de Dios, caminando en el compás de Dios, para que podamos realmente exaltar el nombre de nuestro Dios, porque el que ora debe saber que tiene un amigo al que le tiene mucha confianza. Porque el Señor abunda más en esto y dice: porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. No debemos cansarnos, hermanos, seguir pidiendo, seguir esperando. Yo sé que a veces esperar nos desespera, pero el salmista, ¿se acuerdan de ese bello canto que nos escribe en uno de sus salmos? Pacientemente esperé a Jehová. Dice: y él oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y el Señor hace una reflexión finalmente cuando les dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará una escorpión? Y el Señor hace una reflexión muy interesante, pero muy directa, y dice: y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto nos habla, mis queridos hermanos, de la comunión que debemos mantener con Dios. Es una idea revolucionaria, es un cambio maravilloso. Esta parábola nos habla del amigo, que Dios es nuestro amigo, que Él es nuestro Padre Celestial, que debemos hablarle con confianza, que debemos hablarle con nuestro corazón dispuesto para ser escuchados, porque Él está listo para escucharnos. El apóstol Pablo, me gusta mucho cuando hace esta declaración: si nos dio al Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las demás cosas si se lo pedimos? Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo va a conceder, porque Él es el amigo de amigos para nosotros. Es una idea revolucionaria, pero es una idea extraordinaria, donde todos podemos encajar, donde todos son bienvenidos, donde todos son invitados. Por eso el Señor, en sus declaraciones maravillosas, en esos ideales que tenía del reino de los cielos, decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque la invitación es para todos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice. Es una invitación para todos. Todos estamos invitados. Y esta oración del Padre Nuestro, el Señor establece el fundamento de su reino, de su evangelio, sobre estas ideas maravillosas que al paso de los siglos permanecen firmes, porque son las ideas de establecer el reino de Dios en la tierra. Es necesario que no perdamos la fe. Me decía el día de hoy un señor que estaba haciendo unos trabajos ahí en la casa, y yo le preguntaba acerca de su familia, porque abordamos el tema de la familia, y yo le pregunté que de dónde era él, que dónde había nacido, y él comenzamos en un diálogo, y en un momento, hermanos, de distancia aquí en la ciudad, me contó rápidamente su situación. Yo lo veía muy áspero, muy a distancia, muy desconfiado, pero hemos logrado ganárnoslo poco a poco. Y de repente me dice: yo no conocía a mi madre. Yo viví con mi padre, pero mi padre a mí me maltrató mucho.
Y él me dijo algo que yo he escuchado muchas veces. Yo cuando oigo la palabra papá o la palabra padre, se me revuelve el estómago y como que hay una ira de coraje contra esa palabra cuando se menciona. Porque a mí mi padre me maltrató mucho. Nunca me dio nada, solo golpes, insultos. Cuando mi madre murió, yo quedé de 2 años, decía él en su historia, y me regaló con un tío. Pero cuando mi padre venía a visitarme a casa de mi tío y nos quedábamos solos, lo que hacía solo era insultarme, golpearme, como que yo fui el responsable, o me hacía responsable de la muerte de mi madre. Pero yo no conocí a mi madre. Después salí de ahí, de la casa de mi tío, hermano de él. Me vine con mi abuela, la madre de mi madre, y aquí me quedé en Ciudad Victoria. Pero crecí solo. Por eso yo no creo ni tengo mucha confianza en la gente. Desgraciadamente el mal que yo padecí me alcanzó y vivo lo mismo. No sé cómo salir de esto. Aproveché el momento para decirle: mira, no eres la única persona. Hay miles de personas que sufren así. Y le compartí la historia de uno de esos muchachos que ahí están en los cruceros de la ciudad. Y le dije: lo conocí, mira, su madre fue esto, su abuela lo crió y vivió desde niño abandonado, y aquí lo ves ahora en los cruceros. Y siempre que me encuentra me dice: ¿cómo estás, papá? Porque desde niño le estamos ayudando con poquito. No es mucho lo que le damos, pero para él es un detalle que vale mucho. Y me ve con respeto. Y cuando le conté la historia de él, dice: oiga, pues está peor que yo. Sí, le dije, para que no te quedes encerrado en tu desgracia. ¿Te gustaría, le dije a este hombre, hacer una oración conmigo? Y comencé a decirle esto que yo estoy enseñando de la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Y comencé, y él comenzó a repetirla. Hermanos, no fue mucho. ¿Qué tanto se tarda uno en dar esta lectura o en decir estas palabras tan sencillas, pero tan profundas, que llegan a lo más hondo del corazón? Comenzó a rodar lágrimas por sus mejillas. Dijo: fíjese, pastor, que yo nunca había llorado. Perdóneme, pero yo no sé esto, pero no, le dije: yo no te estoy invitando para que seas hermano, para que seas cristiano. Lo que yo quiero decirte es que no debes quedarte estacionado en esa situación de desgracia, de sufrimiento, de miseria. Hay cosas preciosas para ti. Dios es tu amigo. Dios es un gran amigo, créelo. Él entiende tu pasado. Él sabe lo que sientes. Y Él tiene dictado un mejor futuro para tu vida. Se quedó emocionado. Dijo: nunca había reflexionado en esto. Mis amados hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan, Dios es un Dios de amor. No tienes por qué seguirlo viendo a distancia. Acerquémonos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu problema, sea cual sea la circunstancia que ahora estás viviendo, problemas en tu matrimonio, problemas en tus negocios, problemas en tu hogar, problemas en tu familia, problemas contigo mismo que no te soportas ni tú solo, ni tú sola. Es el momento de hacer un alto y hablar con Dios. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra bendita, que nos habla precisamente de esta oración maravillosa, de esta revelación gloriosa de Jesús sobre el poder de la oración. Es necesario que hoy hagamos un alto en nuestra vida y nos acerquemos a Dios confiadamente. El que habla con Dios podrá solucionar y arreglar muchas cosas del pasado, porque el poder del cristiano está en la oración. Habla con Dios. Cuéntale tu necesidad, sea cual sea tu circunstancia, sea cual sea tu problema. Quizá ahora mismo te sientes muy desgastado, muy desgastada, estás muy cansado, te sientes desanimado, te sientes muy solo, muy sola. Nunca estás solo, nunca estás sola. Dios está contigo para ayudarte. Habla con Dios. Padre, toma control de estas vidas. Toma control de cada pensamiento. Toma control también, Señor,
de cada una de estas decisiones que mis hermanos van a tomar. Ayúdales para tomar control también de sus impulsos, de sus emociones, de su carácter. Ayúdales en todo. Hazles sentir que no están solos, que tu presencia maravillosa está con ellos y que todos ellos pueden acercarse a ti con un corazón contrito y humillado. Bendíceles, guarda cada familia. Te lo imploro todo en el nombre de Cristo Jesús. Hermanitos, muchas gracias por sintonizarnos, gracias por estar orando por nosotros. Les recordamos que seguimos en la misma. El gobierno nos ha pedido que hay una suspensión de actividades de culto en nuestros templos, no hay actividades presenciales, pero aquí está nuestro templo abierto. Si usted quiere venir a orar al templo, pues de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 12, usted puede venir a la hora que quiera, una media hora, unos 15 minutos, lo que sea. Usted puede venir, estar abierto y aquí los estaremos esperando, y cuando nos den la instrucción de la apertura de templos, estaremos listos. Mientras tanto, nuestros líderes, que el domingo pasado platicamos con ellos, para estar cerca de ustedes, mis hermanos, ellos van a estar llamándoles, ellos van a estar haciéndole hincapié sobre algunos programas de oración, de lectura de la Biblia, de ayuno. No es el momento de sentarnos a descansar, no son vacaciones, son momentos de cuidado, de tener mucha precaución. Esta pandemia está creciendo, hay un rebrote muy fuerte, pero nosotros sabemos que la mano de Dios cuidará de nosotros siempre. Así es de que, hermanos, estamos a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten, por favor, no duden en llamarnos. Estaremos siempre listos para atenderles y para ayudarles en lo que sea necesario. Nos despedimos deseando que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. La paz de Dios sea con todos vosotros. Dios les bendiga.